Todo soldado entiende esto. Nadie entra a una misión sin preparación. Hay un llamado, hay un entrenamiento, hay disciplina, hay equipo y antes de avanzar hay información. Se estudia el terreno, se escuchan los reportes, se identifican los riesgos, se habla de las tácticas del enemigo, no porque el enemigo sea el protagonista, no porque el soldado tenga que vivir con miedo, sino porque la preparación puede hacer la diferencia entre avanzar con claridad o entrar ingenuamente al campo de batalla. La vida cristiana también tiene una batalla. Cristo nos ha llamado, su palabra nos entrena, su Espíritu Santo nos fortalece, su iglesia nos acompaña, pero Dios no nos llama a caminar distraídos. La Biblia nos dice que estemos sobrios, que velemos, que resistamos, que permanezcamos firmes. Por eso en este episodio vamos a mirar algunas de las artimañas del enemigo, la duda, la persecución, las falsas enseñanzas y la autosuficiencia. No para enfocarnos en Satanás, no para vivir hablando del enemigo, sino para entender sus estrategias lo suficiente como para resistirlas bíblicamente. Porque la victoria no está en conocer cada movimiento del enemigo. La victoria está en permanecer firmes en Cristo. Hola a todos, soy Henry y estás escuchando Enseñanzas Bíblicas con Henry Delgado. Dios te bendiga.
La primera artimaña del enemigo que vemos en la Biblia es la duda. Y eso es importante porque Satanás no comenzó atacando con violencia. No comenzó con una persecución, no comenzó con una amenaza visible. Él comenzó sembrando una pregunta. Si nos recordamos muy bien en la palabra de Dios en Génesis, al principio en la creación, dice que él le dijo a la mujer, Satanás, con que Dios ha dicho. Esa pregunta parece pequeña, pero era profundamente peligrosa. Porque la intención no era simplemente aclarar lo que Dios había dicho. La intención era sembrar una sospecha. Era poner en duda la palabra de Dios, el carácter de Dios. Y con eso todos los motivos de Dios. Él quería poner al hombre, a la humanidad, en contra de la palabra de Dios. Entonces Satanás quería ver cómo Eva comenzaba a pensar de una manera que contradecía lo que Dios había dicho. Una manera que decía quizás, bueno, tal vez no sea tan bueno lo que Dios me esté dando. Tal vez Dios me está ocultando algo. Tal vez Dios, no sé, tal vez pensó, quizás el obedecer a Dios me está limitando. Yo quiero llegar más allá de lo que Él me está diciendo que llegue. O llegó a pensar, tal vez yo sé mejor que Dios. Quizás yo sé mejor lo que a mí me conviene y no ocupo que nadie, ni un Dios me diga qué me conviene. Y esa sigue siendo una de las artimañas del enemigo en el día de hoy. El enemigo no siempre viene diciendo no creas en Dios. A veces viene de una manera más sutil, con preguntas, con muchas preguntas en tu mente. La humanidad se pregunta más de alguna vez, quizás, ¿será que Dios realmente dijo eso? No suena como algo bueno y cuestionamos la situación, todo. ¿Será que Dios realmente me ama? ¿Por qué Dios sí ama a la humanidad y empiezan a hacer preguntas? ¿Será que su palabra todavía aplica para hoy o era para antes? Eso quizás sí, eso quizás no. Empezamos a encontrar lógica. ¿Será que el obedecerle de la forma que Él me está diciendo me conviene? ¿Será que Dios quiere eso para mí? ¿Será que Dios entiende mi situación si me está pidiendo tal cosa? Yo creo que no lo entiende porque Él no sabe todo lo que yo he sufrido. Ahí comienza entonces una batalla invisible, una batalla real, pero en el corazón. Empieza con una duda, porque muchas veces nosotros no negamos a Dios con nuestra boca, sabemos que Él existe. Adán y Eva entendían que estaba Dios, caminaban con Dios, estaban en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero empezamos a dudar de Dios con nuestras decisiones, no en la forma en que caminamos o hacemos cosas, de una forma de pensamiento, sino que nuestras acciones es como demostramos realmente la confianza en Dios. Si no confiamos en Él, vamos a dudar de Él. Decimos que creemos en Dios, pero cuando llega la presión a nuestras vidas, cuando llega la tentación, es cuando nosotros, en esas situaciones de dolor, donde empezamos a actuar como que si Dios no fuera suficiente. En ese momento que Eva empezó a hacer esos pensamientos, actuó como que si su palabra, la palabra que ella recibió de Dios, no fue clara, como que si el amor de Dios no era algo seguro. Empezó a dudar de la misma autoridad de la palabra de Dios y empezó a creer un poquito y poco a poco, sutilmente, lo que la serpiente le estaba diciendo. Entonces ahí donde la duda se conecta con la autosuficiencia que vamos a hablar después, pero primero dudó de Dios. Luego empezó a confiar más en el sí mismo. Primero pienso, tal vez Dios no sabe lo que hace, tal vez con esas cosas sutiles empezamos nosotros. Luego avanzamos diciendo, entonces yo voy a resolver esto a mi manera. Porque la Biblia no me ha dicho eso no me conviene, no suena tan agradable, no suena tan bien. Entonces primero cuestiono la palabra del Señor y luego justifico lo que estoy haciendo con mis pecados, con mis acciones. Es decir, mis acciones se convierten en un pecado porque van en contra de la voluntad de Dios. Esa duda te lleva a una acción que va en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces usamos frases que suenan espirituales, pero en realidad usamos eso para ocultar que estamos desobedeciendo. Ese es el problema. Y cuando decimos eso, bueno, excusas como Dios conoce mi corazón. Bueno, sí es cierto, Dios conoce tu corazón, pero muchas veces usamos esa frase como que si fuera una excusa para lo que estamos haciendo. Y otras veces podríamos decir,
yo sé que esto no está tan bien, pero Dios entiende mi situación. Algunas veces nos vemos víctimas no solamente con la situación que tenemos, aunque sea una realidad que tengamos un problema y pensamos que el pecado, la corrupción, el hacer las cosas a nuestra manera es una forma de que Dios lo tiene que aceptar porque Él entiende mi situación. Y claro que Dios entiende nuestra situación. El problema es que no solo se trata de que Dios entienda la situación, sino que no significa que porque le entienda tenga que aprobar nuestra desobediencia. Ese es el problema. Algunas veces podríamos también decir, eso me hace feliz, así que no puede estar tan mal. Pero la pregunta no es solamente si algo me hace sentir bien, porque muchas veces el pecado, la corrupción, tu carne, te va a hacer sentir bien en muchas cosas. Pero la pregunta es que si eso agrada a Dios, es lo que tenemos que preguntarnos, no es que si se siente bien o nos hace feliz. Podrían otras personas pensar, bueno, Dios no ha respondido, así que yo tengo que tomar el control, la iniciativa. Y ahora el pastor hablaba en nuestra iglesia local, hablaba el tema de Ruth y Noemí, como algunas veces tomamos decisiones rápidas y nos apartamos de Dios. Entonces algunas veces decía él, uno tiene que hacer decisiones rápidas, pero en otras veces no. Y algunas veces caemos en el error porque pensamos que el atajo al pecado, el atajo a la corrupción, una vez más, es la solución. Y nunca, aunque sea lo más rápido, aunque sea lo más conveniente, el pecar es la solución. Jamás lo es. Entonces cuando hacemos pensamiento, lo que estamos haciendo es cuando es ahí donde la duda ya empezó a movernos hacia una autosuficiencia. Por eso tenemos que recordar algo que la Biblia dice acerca de nuestro enemigo, que Satanás es mentiroso. Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso y el padre de la mentira. Esa es su naturaleza. Él viene para distorsionar la verdad. Pero la verdad que lo contrario es con Dios. Tito 1:2 nos dice que Dios no miente. Entonces Satanás miente. Él es el encargado de la mentira. Cambia todo. Da el reversa todo. Pero Dios es alguien, un ser perfecto. Y en esa perfección no hay mentira. No existe mentira. Dios no miente. Dios no manipula. Dios no engaña. Dios no esconde las malas intenciones detrás de sus mandamientos. No es humano para hacer eso. Entonces cuando la serpiente trata de ponerte en la cabeza de que tal vez si lo hago de esta manera, tal vez si consulto a los brujos, tal vez si lo hago, si yo no obedezco de esta manera, me va a ir mejor porque yo sé mejor que Dios. Tratar de adelantarnos a las cosas, tratar de desobedecer los mandamientos. Será porque Dios no me quiere dar algo que otras personas o otro placer me lo puede dar. Si Dios dice que algo no te conviene, aunque la carne no lo piense de esa manera, aunque la carne, tus deseos, lo celebre y lo quiera, eso te destruye. Si Dios dice que algo te destruye, entonces sí te destruye. No tienes que pasar por ese proceso para darte cuenta porque Dios no es mentiroso. Ahora, lo que pasa es que muchas personas no creen en Dios. Dicen que sí creen, pero al desobedecerle, al ir a otros métodos que no son los que Él ha puesto en la palabra de Él, hacemos que realmente nuestra destrucción llegue más y más a nuestras vidas. Entonces, si Dios me llama a confiar, aunque yo no lo vea, aunque yo no vea la salida, Él sigue siendo digno de confianza. Y aquí quiero hacer algo, un ejemplo quizás un poco personal. Aquí quiero hacer algo como un recuerdo a lo que quizás nos podamos eh, ser parecidos, por decirlo así. Hay momentos en la vida donde la duda no llega como una idea teológica, llega como un dolor. Porque cuando hay dolor uno puede dudar que hay un Dios bueno. Llega cuando un matrimonio se rompe. Llega cuando alguien que amamos muere. Llega cuando una enfermedad aparece. ¿Por qué yo? Si te he sido fiel, porque yo sí he sido aquí, sí he sido allá.
que lo haga fulano porque él es malo, yo no soy malo, ¿por qué me pasa eso a mí? Cuando llega una enfermedad y te dices, Señor, pero ¿por qué permites que pase esto? Cuando una oración parece que no fuera contestada, por más que ores por años y años, la duda puede llegar a tu vida. Llega cuando hemos servido al Señor y aún así sufrimos. Yo en lo personal recuerdo una etapa difícil en mi vida donde comencé a cuestionar el amor de Dios. Yo había orado por una situación personal en mi vida desde que era un niño y había servido al Señor en la mayoría de mi vida para ese entonces. Y cuando pasé por ese dolor tan amargo, tan vergonzoso, tan feo, en mi corazón comencé a tener una angustia, un quejar de que Dios había sido injusto conmigo, que Él había permitido tales cosas y yo me llegué a rebelar contra el Señor y dije, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué yo siendo acá y allá y me creía tan digno, tan perfecto y aún así me quejaba y le decía, ¿dónde estabas cuando pasaba esto? ¿Por qué yo si te he servido? Y empezaba hasta a usar la misma Biblia para tentar al Señor. Y mirando hacia atrás, ahora que he pasado el tiempo, puedo ver que ese tiempo yo realmente estaba creyendo mi propia mentira, una mentira de Satanás en mi vida que la acogí como que fuera verdad. Porque mi dolor empezó a interpretar a Dios. Esa duda llegó a crecer tanto que me afectó mi vida. Y cuando mi dolor interpretó a Dios, me alejé. En vez de acercarme más a Él, en vez de buscar más a Él y que me ayudara en mi angustia, me alejé. Muchos de nosotros pasa de esa manera. Cuando empezamos a dudar del Señor, nos alejamos. En vez de buscarle más y quererle entender, confiar en su soberanía, confiar en lo que Él tiene para nosotros, la duda nos puede llevar al grado de apartarnos como lo hizo el hijo pródigo. Entonces, eso hizo en mi vida una herida muy, muy profunda, porque me aparté y eso en vez de curar mis heridas, las quise curar con muchas cosas en mi vida y en vez de curarlas hizo más profunda cuando me aparté de Dios. Mi alejamiento de Dios no fue una victoria sobre el dolor. En ese momento yo pensé que sí lo iba a hacer. ¿Para qué te voy a seguir, Señor, si esto y aquello y lo otro? Pero no fue así. Entonces fue parte de una batalla en mi vida en aquel entonces que el enemigo estaba ganando en mi corazón, en mi mente. La duda entró por la mente y llegó a mi corazón y eso tuvo un accionar negativo en toda mi vida y tiene consecuencias que hasta hoy existen. Aunque el Señor ya perdonó mis pecados, aunque el Señor está transformando mi vida, hay consecuencias que llegan todo por comenzar a creerle la duda de Satanás, de que Dios nos está quitando algo, nos está queriendo ser menos de lo que tenemos un potencial de tener. Esa es la mentira del diablo, es la duda que quiere poner en tu vida. Y tal vez alguien de ustedes que escucha esto ha pasado por algo parecido. Tal vez ustedes se han preguntado si realmente Dios te ama. ¿Por qué entonces permite que esto pase en tu vida? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué no te responde? Preguntas algunas veces. Si Dios tiene poder, ¿por qué no cambia mi situación como se la estoy pidiendo? Y así te vas huyendo, te vas apartando del Señor. Y quiero decirlo con cuidado porque esas preguntas muchas veces nacen de un corazón quebrantado. Hay dolor. Pero Satanás va a utilizar ese momento como una presa. ¿Saben qué? Algo que me fascina de la simbología, de las cosas que menciona la Biblia acerca de Dios como un león. Perdón, no quise decir como Dios, como un león. Él sí habla del león de Judá, pero en este caso habla que Satanás anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Fue lo que quise decir. Entonces, en ese ejemplo de león, que es el que quiero hablar de él, cuando él está queriendo devorar a su presa, que todavía no ha llegado, pero está mirando el momento en que ataca, él no hace bulla, él no hace ruido, él hace ese rugir de león justamente cuando ya tiene la presa en sus manos. Entonces en ese momento de quebrantamiento de nuestras vidas, donde hay un corazón quebrantado, es cuando Satanás está a punto de atacarte.
Es como que tengas frío y Él viene y aún así, en vez de darte un abrigo, Él te quita todavía las prendas y te vuelves todavía más frío, te termina de congelar. Eso no te ayuda de nada. Si estabas quebrantado, Él termina destruyendo tu vida. No siempre entonces nace este sentimiento de rebeldía, sino que a veces nace de un dolor, un quebrantamiento en tu vida, algo difícil que estés pasando, un cansancio espiritual o físico, una confusión. Estás débil y Satanás está calladito, bien sutilmente esperando cuándo atacarte en tu debilidad. Él no te va a atacar cuando tú estás en lo más fuerte, cuando tienes la armadura puesta en ti. Cuando te quites la armadura porque estás cansado, es cuando Él va a atacar. Y en esa debilidad el Señor me atacó. Y en esa debilidad te puede estar atacando hoy en día con tus preguntas que tal vez tienes el día de hoy. Pero por eso mismo debemos llevar esas preguntas ¿a quién? A Dios. No al licor, no a las mujeres, no a los hombres si tú eres mujer, no a una vida de libertinaje, no a una vida apartada de Dios, sino que debemos llevárselas a Dios, no lejos de Dios. Entonces, el enemigo quiere que interpretemos a Dios a través de nuestro dolor, de nuestra angustia. Con nuestra fe aprendemos a interpretar estas angustias, estos dolores, a través del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Y hay otra forma que la duda aparece. A veces aparece cuando intentamos retar a Dios o negociar con Él. Mucho cuidado en cuanto a eso. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es eso de que la duda también entra cuando empiezo a retarlo a Él? La verdad que han habido momentos que quizás hemos dicho, no sé si le ha pasado a ustedes o recientemente le está pasando, pero hay personas que en momentos desesperados llegan a decir, Señor, si tú existes, haz que pase esto. Y tal vez si tenías una enfermedad, si un hijo se te está enfermando, o tú tienes una condición de vida o muerte, y te pones a retar al Señor y dices, si tú existes, entonces mándame esta señal, que me cure, o que me salga esto, que todo como sea como yo, ¿verdad? Si tú eres real, mándame esa señal, como que entonces si no lo hace no es real. Oh, si de verdad me amas, detén esto ahora mismo. Si me ayudas con esto, te prometo que cambio, te prometo que no me pierdo un domingo en la iglesia. En nuestra angustia podemos llegar a decir cosas como, si me sacas de este problema, dejo de, no sé cuál sea tu problema, dejo de ser un borracho, dejo de pegarle a mi esposa, dejo de ser lo que sea, cual sea tu problema, tu situación con la que deterioras tu vida. Si me das otra oportunidad, así te prometo que más que nunca vuelvo a la iglesia. Dame un trabajo mejor y te prometo que sí, esta vez sí lo hago. Empezamos a hablar de esa manera y muchas veces eso sale de una desesperación en tu momento. Sale del miedo, sale de alguien que ya no sabe qué hacer. Y sí, claro, Dios puede, en su misericordia, intervenir y ayudarte en ese momento y acudir a tu respuesta. Claro que Él puede detener tu tragedia. Claro que Dios puede mandar a alguien que te ayude. Claro que Él puede abrir una puerta, puede cerrar si la estás pidiendo. Claro que Él puede responder aun cuando no sabemos ni cómo orar. Porque esas son oraciones, son peticiones, no son buenas. Es su misericordia. Misericordia significa no nos merecemos algo. Él puede aún así responder. Pero una cosa es clamar y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y otra cosa es decir, Señor, si tú eres real, tienes que hacer esto, esto como yo te lo estoy pidiendo. Esa arrogancia es peligrosa. Esa duda entra y te hace que retes al Señor. Que te pongas a pelear con el mismo Dios, creador del universo, Señor, Rey de Reyes, soberano. ¿Y tú quién eres para hablar del Señor de esa manera? Porque Dios no se vuelve real solamente porque va a cumplir tu reto. ¿Cuántas veces has retado al Señor tú? Ten cuidado. Dios no deja de ser real solamente porque no hizo lo que tú le exiges. El Señor es quien es, aunque tú no lo entiendas. El Señor es quien es, aunque yo esté sufriendo en este momento. El Señor es quien es,
aunque mis deseos no sean concedidos como yo los quiera y cuando yo los quiera. Y con eso que tienes salida para irte mejor con el enemigo, que calcoma tu vida y termine de arruinarte lo que él quiere. Esa duda cae en tu vida. Tampoco podemos vivir como que si Dios fuera solamente un recurso de emergencia. Por favor, hermanos, amigos. Cristo no es un bombero espiritual al que llamamos solamente cuando el incendio está fuera de control. Jesús no nos llamó a buscarlo solamente en las crisis, solo cuando hay problemas. Jesús nos llamó a permanecer en Él, a que estemos firmes en Él. No importa la tempestad, no importa la marea. Y se escucha bien fácil hasta para mí decirlo, pero el momento que yo y usted pasamos por dificultades, eso es cuando se vuelve difícil la cosa. Podría entrar la duda, la tentación en nuestras vidas. La vida cristiana no es vivir lejos de Dios en desobediencia. Eso no es ser cristiano. Oh, sí, yo soy cristiano. Todos somos, está de moda ser cristiano, quizás para muchos, en algunos países de Latinoamérica, quizás, de Estados Unidos, de habla hispana, aquí en el continente americano. Pero cuando hay desobediencia, eso no se puede decir que somos cristianos y vivimos completamente apartados de Él. Luego, cuando todo se rompe, corren solamente a Dios para que Él le resuelva su emergencia. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás en la iglesia hoy? ¿Porque hoy te fue mal en tu trabajo? ¿Porque tienes una enfermedad? ¿Por qué? Claro, no te digo que te apartes. El Señor está con los brazos abiertos y Él está para darte lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas, pero la condición del ser humano es que una vez que tenemos lo que Dios nos da, nos apartamos y nos entra otra vez la duda. A tal grado que esta gente se cansó, algunas personas. ¿Te has cansado tú del Señor? ¿Te has dado por vencido ya? Y aún así, fíjate, qué misericordioso es Dios, que muchas veces nos rescata, aún en nuestra condición, aún en hablarle así. Pero su misericordia no debe ser una excusa para que nos apartemos de Él, para que vivamos lejos de Él. Debe ser una invitación a volver a Él si te has apartado, a permanecer en Él si te estás desviando. Entonces, ¿qué hacemos con esta característica del enemigo, que es la duda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Reprender la duda en el nombre de Jesús para que la duda se vaya como magia de tu vida? No, hermanos. Cuando esas dudas vienen, la respuesta bíblica no es entrar en conversaciones con demonios, para nada, ya hemos visto eso, pero se trata de no vivir reprendiendo al diablo como si nosotros tuviéramos una autoridad independiente. Ya hemos hablado también de eso. No es jugar con el mundo espiritual. Cuando venga la duda, atención, cuando venga la duda, debes de preguntarte ciertas cosas. ¿Qué mentira estoy creyendo acerca de Dios hoy en día? ¿Cómo voy a saber yo si qué es mentira y qué es verdad? ¿Tienes intención? Vamos a ver eso más adelante, como en este mismo capítulo, pero otros episodios, acerca de cómo debe ser nuestro carácter, nuestra intención de hacer las cosas. Pero si tú no tienes la intención de conocerle, de buscarle, de leer la palabra, de buscar más de Él, ¿cómo vas a saber qué es bueno y qué es malo? ¿Estoy creyendo que Dios me ama o estoy dudando que Él me ama? Porque si tú crees que Dios te ama, tú vas a actuar de una manera como que nada te hace falta, como que el Señor es tu luz, tu salvación, tu guía, tu castillo fuerte. Tu vida va a reflejar algo diferente. ¿Estás creyendo que Dios llegó tarde en un problema que te preocupabas ayer, antier, hace un año? ¿Y eso es tu excusa? ¿Estás creyendo que obedecerle no vale la pena porque lo has hecho y no te ha sucedido como lo tenías planeado para tu vida? ¿Estás creyendo que tu plan es más seguro que la voluntad de Dios misma? Son preguntas que debemos de reflexionar, porque son cosas que pueden convertirse en una duda de Satanás en tu vida. Pero déjame decirte lo que sí es cierto. Eso era mentira, eso son cosas negativas, pero lo que sí es cierto es que Dios no miente, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no abandona a sus hijos. ¿Tú te crees que Dios te ha abandonado porque tal vez no te ha dado las cosas que querías y como las querías?
Él no te abandona jamás. Si tú eres un hijo de Dios y has recibido a Cristo en tu corazón, eres parte de esta familia, eres mi hermano, eres el hijo de Dios, Él no te va a abandonar. Dios no siempre te va a explicar todo lo que quieras saber, pero siempre es digno de confianza, eso tenlo por seguro, porque esa es la prueba más grande del amor de Dios. Puedes decir entonces con seguridad, Señor, no entiendo, pero tú no mientes. Yo sé que aunque yo no lo pueda entender, si tu palabra dice que si hago esto me va a ir bien, yo lo voy a hacer. No entiendo el por qué. Aunque sea más difícil o más fácil, cualquiera sea el método, yo voy a confiar en ti, no en mi entendimiento de las cosas. Muchas personas quieren entender cada detalle de la palabra del Señor antes de entregarse en fe a Él, al que te dio la opción de tener vida eterna. Señor, tengo miedo, pero tú sigues siendo fiel. Eso es una fe, en decir, Señor, yo tengo dudas en mi vida, pero no dudas en ti. Las dudas es en cómo y el por qué. Algunas veces no lo sé todo, pero sí sé que no puedo dudar en ti. Tú sigues siendo fiel. Aunque eres pecador, Él es justo para perdonar tus pecados. Solo tienes que arrepentirte. Tal vez tienes que empezar a decir, Señor, yo no veo la salida, pero no voy a soltar tu palabra, porque tu palabra dice esto, Señor, y yo quiero acoplarme a lo que tu palabra, tu voz dice en la Biblia. La duda es una artimaña antigua del enemigo, hemos visto eso, pero sigue siendo efectiva para muchos hoy en día. El enemigo quiere que interpretemos a Dios acerca de nuestro dolor, de nuestro dolor. Quiere que entendamos no por el conocimiento de su palabra, sino que como yo me siento mal, me siento débil, el enemigo quiere que yo interprete a Dios basado en mis circunstancias, pero nuestro temor o nuestra frustración no define quién es Dios. El creyente debe de aprender a interpretar ese dolor, esa angustia, ese momento difícil a la luz del carácter de Dios, no a mis sentimientos. No porque el dolor no sea real. Hemos pasado situaciones difíciles en las que te preguntas cosas que no tienes respuesta, sino que debes entender que Dios es más verdadero de lo que nosotros podemos sentir en ese momento. En el peor momento de tu vida, Dios sigue siendo real, Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo soberano y Él quiere lo mejor para ti, aunque no lo logremos entender. Ahora bien, la duda no es la única artimaña del enemigo. A veces no solo trabaja el enemigo por dentro, sembrando sospechas, como lo vimos con la duda en el corazón, sino que también algunas veces trabaja desde afuera, usando una opresión externa. Esto puede ser un rechazo, una burla, un sufrimiento para intentar que nosotros apaguemos nuestra fidelidad para con Cristo. Y eso nos lleva a una segunda artimaña también muy peligrosa, que es la persecución y las dificultades que entre ellas hay por el hecho de seguir a Cristo. La segunda artimaña del enemigo entonces es la persecución, y cuando escuchamos la palabra persecución podríamos pensar inmediatamente en cárceles, leones, cristianos escondidos, apóstoles siendo golpeados, creyentes arrestados o personas muriendo por su fe. Y sí, claro, la palabra habla de todo esto que ha sucedido y que sigue sucediendo quizás en algunas partes del mundo. La historia misma lo ha comprobado en unas cosas atroces que la humanidad ha permitido. Y es cierto. Y sí, eso sigue pasando incluso en algunos países, quizás no de América, lo dudo. Tal vez ustedes pueden comentar en qué lugares de América está pasando eso, pero quizás en otras partes es más visible. La persecución no siempre se presenta entonces de la misma manera ni con la misma intensidad. Eso varía. A veces es violenta, a veces es legal en algunos países, a veces es en la familia, algo familiar, a veces es en tu entorno social, a veces se puede experimentar por medio de una burla constante. Alguna vez podría ser una opresión silenciosa. Y podría quizás llegar a estar en una amistad que se pierde, los amigos ya no se quieren juntar contigo porque tú perteneces a algo que
que no les agrada a ellos, ya como que no encaja, los hace sentir mal o piensan que tú te crees mejor que ellos. A veces es una etiqueta que la gente te pone. La persecución tiene diferentes formas de verse hoy en día, ¿cierto? Pero muchas veces la meta del enemigo en cuanto a la persecución es la misma. Esta es que el creyente calle, que el creyente se retroceda, que el creyente esconda su fe, sus creencias, que suavice el evangelio, no seas tan estricto, no eso es solamente el domingo en la iglesia. Déjame disfrutar mi domingo, déjame disfrutar mi sábado. Suavizando el evangelio, que dejemos de obedecer a Cristo para no incomodar a nadie. Esas son las metas de esta herramienta del enemigo. Satanás no siempre necesita destruir físicamente al creyente. O sea que no pensemos que debemos ser devorados por leones físicos como lo eran antes en los coliseos. Los primeros cristianos lastimosamente pasaron por eso. No, muchas veces les basta con intimidar al cristiano hasta que dejemos de obedecerlo. Y aquí tenemos que tener un balance. Muy claro tenemos que tener que no todo desacuerdo es necesariamente una persecución. Solo porque yo diga algo y alguien no esté de acuerdo conmigo, ahora yo soy una víctima de la persecución. No toda consecuencia negativa tampoco es una persecución. A veces sufrimos no por ser fieles a Cristo. O sea, siendo honestos, algunas personas pueden que sufran por ser imprudentes, por ir a meterse a un lugar donde no tienen que meterse y decir cosas que no tienen que andar diciendo, en un lugar que no son bienvenidos. La imprudencia. Algunas veces somos ásperos en cómo decimos las cosas. Queremos que el mundo escuche la palabra de Dios de una manera áspera, con orgullo, con falta de amor. No quiero dar ejemplo para no engrandecer a nadie que está cometiendo estos errores en las redes sociales, en las calles, en las radios. Es lastimoso ver cómo algunas veces la falta de amor nos lleva a tener poca empatía con el pecador por las almas. Si yo hablo la verdad, claro, pero la hablo no con arrogancia, ese es el punto. Ahora, si yo hablo la verdad, pero la hablo con arrogancia, quiero decir, a alguien y alguien se molesta, pues entonces tengo que examinar mi corazón. Tengo que examinar mi corazón. Si yo solo uso la Biblia, en otras palabras, para atacar a otros y alguien me corrige, eso no necesariamente es persecución, hermanos. Eso no es persecución. Si yo actúo sin sabiduría y luego recibo consecuencias, no debo llamarlo tampoco persecución automáticamente. Ahora, entonces, ¿cuándo debo llamar esto persecución? Cuando una persona es rechazada, burlada, presionada, amenazada, castigada por ser fiel a Cristo, por amar su palabra, por predicar el Evangelio, por vivir en santidad, por no negociar la verdad con nadie. Entonces sí, estamos viviendo una forma de opresión espiritual. Cuando alguien llega con una tranquilidad a decir que Cristo te ama y te escupen en la cara, fuera de aquí, vete, eso es persecución. Pero hay muchas, repito, formas de persecución. Lo que quería quedar claro era que no todo es persecución. Algunas veces es imprudencia, el ser ásperos, el ser orgullosos, faltas de amor. La Biblia dice en el libro de Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Dice el versículo 19 de Juan 15. Entonces, hermanos, amigos, eso significa que no debemos sorprendernos cuando el mundo no entiende al creyente. Jesucristo mismo nos advirtió. No debemos sorprendernos cuando la fidelidad a Cristo trae una posición en el ser humano de hoy en día. No porque estamos buscando problemas, no porque nosotros nos hemos vuelto a algo que nos atrae a estar en problemas y entonces me voy a volver cristiano. No es por eso. No porque queramos ser rechazados, no porque disfrutemos el conflicto,
sino porque Cristo mismo lo dijo, como lo acabamos de leer en la palabra, que el mundo que lo rechazó a Él también nos iba a rechazar a nosotros que le pertenecemos a Él. Miramos en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este versículo es muy claro. No dice algunos que viven piadosamente. No dice, bueno, solo los pastores van a pasar persecución. No dice, solo los misioneros que están allá en Asia van a pasar persecución. No dice, solo los cristianos del primer siglo pasaban persecución, porque a ellos sí los quemaban, los crucificaban. Ahí dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La pregunta no es si hay una forma de oposición hoy en día o si oposición va a venir en un futuro, si es una revelación que aún no se ha cumplido o que se está cumpliendo ahorita. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder cuando esta opresión, cuando esta oposición llegue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haces tú hoy en día? ¿Qué estoy haciendo yo hoy en día? ¿Vamos a callar? ¿Vamos a esconder nuestra fe? Con lo que está pasando en Estados Unidos, quizás ustedes se han dado cuenta, esta persona que murió, que la atacaron, que la mataron por tener una convicción en la palabra de Dios, y a ciertas personas les caía bien su método, a otras no, pero de igual forma el enemigo quiere que personas como esas, personas que utilizan un fórum para hablar de Cristo, sean calladas. Se miraba claramente en oposición. Veamos que hay personas que esto ha causado que su fe aumente y otras que su fe se esconda. ¿Cuál es tu actitud entonces cuando pasa algo así? Cuando empieza la burla, cuando empieza el problema. ¿Te vas a esconder de tu fe? ¿Vas a actuar como que no pasó nada? Yo no sé, yo me quedo callado, cada quien en su vida, yo no molesto a nadie. ¿Vamos a vivir buscando la aprobación de todos? ¿Vamos a suavizar el mensaje viendo que nadie se incomode alrededor nuestro, ¿no? Trayendo mucho el tema de la inclusión, como lo hemos hablado? ¿O vamos a permanecer fieles a Cristo con amor? ¿Cuál va a ser? Con mansedumbre, pero también firmeza. ¿Cuál de todo eso vamos a hacer nosotros? Porque esa es exactamente la tensión cristiana en este tema de opresión. No estamos llamados, hermanos, amigos, a ser groseros con el mundo. Solo porque creemos en Cristo y la gente no le hace caso al Evangelio, vamos a ser groseros con la gente, no. No estamos llamados a ser ofensivos por gusto. No estamos llamados a pelear con todo el mundo hasta que crean a la fuerza, a bibliazos, a latigazos, lo que nosotros creemos. No se trata de eso. Ahora, pero tampoco estamos llamados a negar la verdad para que podamos ser de esa manera aceptados por el mundo. El cristiano debe de hablar con gracia. Así como hemos recibido gracia, que no la merecemos, ese regalo de Dios, debemos nosotros tener esa misma actitud, pero sin comprometer la verdad, sin vender la verdad, sin intercambiar la verdad. Debemos amar a las personas como Jesús las amaba, pero no debe de llamar a lo bueno, no debe de llamar bueno, a lo que Dios está llamando pecado. No suavicemos, no mintamos tampoco. Hay que tener gracia, pero lo que es malo, lo que es pecado es pecado. Y hay que hablarlo lo que es. Entonces, algunas veces estas palabras pueden ofender a alguien, pero tú no estás ofendiéndola de una manera que es por gusto. Tú estás leyendo la palabra de Dios y algunas veces ese mensaje llega a personas que están en pecado. Está en ellos cambiar, no en tu persona que ellos cambien. Tú hablas la verdad, no te callas, tú hablas la verdad porque quieres que la gente tenga un cambio. Yo quisiera que todas las personas alrededor mío que ustedes escuchan, yo no ando buscando likes, yo no ando buscando que usted le comparta a la gente y que esto se crezca en números y yo empiece a ganar dinero. No se trata de eso. Mi anhelo, y cuando yo le pido al Señor por estos episodios, por esta cosa que primeramente me transforma a mí, me cambia a mí, es que alguien pueda, si uno de ustedes llega a estar más cerca de Cristo, eso es una ganancia para mí. Se trata de eso.
Que el Señor te toque no con mis ejemplos, porque cada quien tiene una vida diferente. Que sea el Espíritu Santo el que te transforme tu vida, porque si estás en pecado, esta palabra de Dios, no yo, no porque te conozco tu vida, sino que sea Dios el que transforme tu corazón. Debemos nosotros entonces ser como Jesús. Debemos ser pacientes, pero tampoco cobardes. Debemos ser humildes, pero tampoco silenciosos. La humildad no significa yo soy callado al Evangelio. Cuando en vez de eso podríamos anunciar a Cristo a los que están alrededor nuestro. No tienes que agarrar un micrófono para hablarle a las multitudes. Empieza en tu casa, en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu vecino, tus hermanos, tus padres. Y esto, hermanos, amigos, se ve de muchas maneras. En algunos países la opresión, la persecución, se trata de que seguir a Cristo puede costarle la vida a una persona. Lastimosamente, en otros lugares puede costarle su libertad. Puede que estas personas lleguen a estar en la cárcel o puede ser un asunto de seguridad en algunos países. En otros lugares puede que te cueste una oportunidad por decir que eres cristiano y crees en Cristo. Te puede costar el trabajo en algunos lugares. Te puede causar un problema familiar o una reputación. Y en lugares como donde muchos de nosotros vivimos, quizás nadie te va a arrestar. Quizás nadie te va a decir, vas a la cárcel porque eres cristiano. Quizás, por lo menos que yo sepa, no he escuchado de tales casos en América, en Latinoamérica. Pero sí pueden sentir otra clase de opresión. Claro que sí. Tal vez en el trabajo, cuando dices que eres creyente, ya algunos inmediatamente te miran de una manera diferente. A mí me ha pasado muchas veces. Yo creo que a algunos de ustedes también les ha pasado. Tal vez en una conversación que hayan tenido cuando hablan de la Biblia, alguien te va a etiquetar como alguien religioso. Ya va Henry, ya va fulano hablando de Dios, que todo gracias a Dios, que todo esto aquí, que Dios, que Dios. Ay, qué religioso, ya demasiado religioso. Empiezan a hablar de ese tema religioso contigo porque ni siquiera lo entienden, o se vuelven personas que te consideran como intolerante, como que tú no toleras lo que ellos piensan. Entonces ya no quieren estar contigo. Crees que tú eres un anticuado, que eres un fanático, que ya no, desde que estás así, no paras de hacer eso y eres un fanático. Así es una persecución también que puede pasar la gente hoy en día. ¿Estás de acuerdo? Tal vez en la escuela o en la universidad, tal vez algunas personas, si dices que crees en la autoridad de la palabra de Dios, más que otro libro, más que otro filósofo, más de lo que otros estudiantes en los debates digan, estas personas podrían pensar que tú eres ignorante o cerrado. Tal vez en las redes sociales, a ver qué tal está. Hay muchas personas que si producen algo, si publican algo productivo, y me ha pasado a mí, incluso en este mismo podcast, pongo algo que llama la atención, algo que es emotivo, inspirador, cinemático, llama mucho la atención y la gente reacciona a esas cosas. Pero si habla directamente acerca del tema del arrepentimiento, del pecado, la santidad, empieza la gente a bostezar, ¿verdad? El tema de la obediencia de Cristo, ya no vuelven a ti. No les gustan esos memes, no les gustan esas cosas, no les gusta gente que solo habla de Dios. Wow. No digo que todas las personas deben mandar a 1 millón de memes para decir que son cristianos, no quiero decir eso. No, ya hemos hablado acerca de eso, que no se trata de solamente decir cosas o... No, se trata de muchas cosas más que eso, pero en el ejemplo de este contexto puede haber cierto tipo de rechazo también a personas que dan una canción, un verso y realmente están enamorados del Señor, te bloquean o te apartan de ti, no quieren escucharte, quieren escuchar una tontera, una cosa sin sentido, una vulgaridad, una obscenidad es más bien recibida hoy en día que una persona que quiere estar centrada en Cristo. Por eso se miran personas que tienen mucho éxito por andar diciendo cosas malas y cosas centradas, la gente no se vuelve viral de cosas buenas. Eso no es... Es más, no es ni siquiera la misión nuestra. Entonces, con esto quiero decir que vivimos en una cultura que a veces tolera un cristianismo decorativo.
pero se incomoda con un cristiano que proclama la autoridad de Cristo. Nos gusta decir que somos cristianos, en otras palabras, pero cuando ya empezamos a hablar de esa autoridad de Cristo y qué significa realmente, y ponemos las cosas a la luz de la palabra, la gente no quiere tolerar eso. Y eso también, lastimosamente, puede pasar dentro de las familias. A veces una persona tropieza a leer la Biblia seriamente y la familia te puede llegar a decir: ah, ya te hiciste fanático, ahora solo pasas con ese libro, ahora solo pasas tomando la Biblia en serio, eso tómalo con cuidado, no te vuelvas religioso, no te vuelvas fanático, porque no entienden eso. Y alguien empieza a congregarse en una iglesia donde quizás se predica la palabra y le dicen, solo porque son en su ignorancia, podrían llegar a decir: estás traicionando la tradición de mi familia. ¿Por qué? Porque empiezan a meterse con la palabra de Dios y tal vez se dieron cuenta que esto no es así. Esto porque independiente de tu religión. Lo he visto en varias denominaciones. No te quiero ofender solo porque sea una religión o la otra. Estamos hablando del cristianismo, o sea que seguimos a Cristo, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos la palabra del Señor, y cuando las personas en esa denominación se empiezan a ver en la palabra, bueno, pero ¿por qué hacemos esto si la Biblia dice tal cosa? Y ahora empieza eso. Entonces la gente en la familia podría decir: estás traicionando la tradición. ¿Cómo es posible que tú me digas que eso es malo cuando por generaciones en mi pueblo o en mi ciudad o en mi puerto hemos hecho eso? Uy, cuidado, porque tú crees más en esas cosas que en la palabra de Dios. Y puedes hacer que estas personas que están bien con Cristo lo puedes hacer sentir mal. Eso es una presión también. Cuidado con pensar así. Y quizás ustedes están de otro lado de la moneda. Hay gente que de ustedes piensan de esa manera. Alguien que decide bautizarse hoy en día bíblicamente recibe burla. Está hermoso ver cómo en nuestra iglesia se están bautizando gente al menos una vez al mes por obediencia al Señor. Pero eso para muchos ha sido una burla en sus familias. Alguien quiere seguir a Cristo hoy en día, pero tienen miedo de lo que van a pensar sus papás, lastimosamente. Algunos tienen temor que su pareja, sus amigos o su comunidad de años, las cosas que hacían cada viernes, cada sábado, cada domingo, ya no va a ser lo mismo. El costo de seguir a Cristo, ¿no? Y esto es muy común en nuestra cultura hispana, porque muchas veces la religión está mezclada con tradición, familia, identidad, costumbre. Por años hemos hecho tales cosas, y cuando nos volvemos a Cristo, en serio, no domingueros, nada más porque lo hago para que sentirme un alivio, que yo ya hice mi parte y soy bueno, ya vuelvo a lo mismo el lunes a viernes, lunes a sábado. No, me refiero que cuando las personas hacen un paso, y no quiero decir con esto que vamos a vivir en la iglesia, en el templo, de lunes a domingo, no quiero decir eso. Pero ¿saben a qué me refiero? Una persona que está queriendo cambiar su manera empieza de ser diferente, a hablar diferente, a querer hacer las cosas diferentes, decir cosas diferentes, querer escuchar cosas diferentes, porque no se siente igual. Ya como que no estás en lo mismo. Entonces esa gente puedes sentirte un poquito alejado de las personas que tú has convivido con ellas por tiempo. Cuando alguien empieza a hablar del evangelio de una forma bíblica o de lo que está en la palabra de Dios, pues algunas personas no lo reciben bien. Pero es que tal cosa, pues siempre hay un pero, ¿verdad? Yo recuerdo momentos en los que me ha tocado hablar de Cristo en algunas ciudades, incluso aquí en el estado de Texas, donde algunas personas reaccionaban con mucha dureza cuando escuchaban el mensaje del evangelio. Ahora, no siempre porque odiaran a Dios conscientemente, no porque no quieran a Dios. Yo creo que ese rechazo que había a la palabra que yo llevaba era porque había una tradición religiosa y estas personas se sentían amenazadas a lo que por mucho tiempo habían hecho sin entender el por qué lo hacían. Muchas personas responden con defensiva, pues, con enojo o con burla. No todos tienen esa madurez para poder entender y preguntar y querer aprender.
a la luz de la palabra ciertas cosas. No todos han sido así. Yo he ido a lugares donde me han recibido muy bien, donde yo mismo he abierto una Biblia, por ejemplo, católica, y he predicado el Evangelio a personas católicas con la misma Biblia católica. Entonces, pero no todas las personas aceptan eso. Otras personas se sienten que no. Lo primero que pregunta cuando yo quiero hablar de Cristo es: ¿de qué religión es usted? ¿O eres? Hay una posición, una defensiva, un enojo, una burla. Y quiero aclarar esto a todos los que escuchan. No digo eso para atacar a personas de otra tradición religiosa, no. Lo digo porque el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, confronta el corazón humano. Confronta al religioso. Confronta al que no cree, o sea, al incrédulo. Confronta al orgulloso. Confronta al moralista, a la persona que vive con un pecado abiertamente y le vale. Te confronta. Te pone al desnudo ante los ojos de Dios. Confronta a la persona que está alrededor tuya, que no está bien con Dios, que se ha alejado con Dios. ¿Y sabes qué? También me confronta a mí. Te confronta a ti. Antes que yo te dé una enseñanza, un aprendizaje que vas a recibir, es algo que yo personalmente estoy recibiendo, que estoy aprendiendo. Nos confronta a todos, es la palabra de Dios. El Evangelio no solamente confronta a los de afuera, sino que confronta el corazón propio del que está leyendo la palabra de Dios. A mí me da tristeza, y bueno, no digo para hablar mal de ustedes si lo han hecho, pero tengan cuidado si está pasando esto. Hay personas que me han dicho: oh, yo le mandé este mensaje a fulano que tiene que escucharlo, a fulana que tiene que escucharlo. Y siempre, no siempre, pero muchas veces también en las iglesias sucede eso, no solamente en estos videos. Andamos pensando que esa palabra le queda bien al vecino, le queda bien a la vecina, le queda bien al tío, al tía, al papá, a la mamá, pero no pensamos que eso puede para mí ser algo. No podemos pensar que estas palabras Dios me ha hablado a mí, estamos pensando en alguien más. Entonces, yo creo que cuando nos abrimos a escuchar este mensaje a mí mismo antes que llegue alguien más, confronta mi corazón. Debe de confrontar mi corazón. Por eso la persecución, en otras palabras, no debe llevarnos al orgullo, como que si nosotros fuéramos mejores que los demás. No, esto debe de llevarnos a depender más del Señor. Eso es lo que estamos viendo con este tema de la persecución. Debe de llevarnos más al Señor. La gloria debe ser para el Señor. Ahora, Mateo 5:10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Algo importante que leemos acá es que Jesús no dice bienaventurados los que son perseguidos por ser difíciles, orgullosos, problemáticos. No está diciendo eso. Él dice bienaventurados por causa de ¿qué? De la justicia. Por mi causa, dice el Señor. Ahora, esa diferencia importa bastante, porque si vamos a sufrir, que sea por Cristo. Si vamos a ser rechazados, que sea por ser fieles a Cristo. Que te digan lo que sea. A mí me han dicho nombres. Pero es más, ni lo voy a repetir. ¿Para qué darle cabida al diablo? Por sus palabras. Que te hacen, si eres débil, te hace sentir un poco mal. Donde de repente cuando eras igual que ellos o hacías las cosas que ellos, pues era todo bien. Pero ahora te dan nombres por rechazarse estas cosas, por no hacer lo que ellos hacen. Entonces, si voy a sufrir, que sea por Cristo, que valga la pena. Si vamos a ser rechazados, que sea una vez más, por la fidelidad que yo tengo en la palabra de Cristo. Si voy a ser criticado, que sea por obedecer la palabra. Porque entonces soy bienaventurado al ser la palabra. Pero si voy a ser criticado por andar ahí diciendo cosas que no debo, por hacer cosas que contradicen lo que estoy hablando, por ser una mal persona, un mal cristiano, si me van a criticar por eso, pues no vale la pena. Ahí no soy bienaventurado. Soy un problemático, es lo que soy. Soy un hipócrita. Si voy a ser criticado es porque yo obedezco a la palabra de Dios. No por presentar
a Cristo de una mala manera. Es más, no sería ni representarlo, sería no representarlo para nada. Eso no vale la pena. Primera de Pedro 4, 14, 16 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Glorifique a quién? ¿A mí mismo? No. Que ahora porque ahora soy mejor que todos, yo me creo mejor que todos. No, esto es para dar gloria a Dios, según Pedro. Eso nos ayuda a tener el equilibrio que andamos buscando. No debo buscar una persecución. Eso no se trata de esto. Ahora quiero, para que Dios me bendiga, quiero ser perseguido. No, no debo andar provocando conflictos innecesarios. Cuidado en cómo exponemos la palabra del Señor. ¿Para qué andar en conflictos innecesarios? Pablo, también Pedro y muchas personas en los apóstoles sabían cuándo el Señor los mandaba a un lugar y cuándo evitarse un conflicto innecesario. No debo confundir la falta de sabiduría con una valentía espiritual. Ahora, si padezco por ser cristiano, no debo de avergonzarme. Debo de glorificar a Dios. Es lo que ese versículo acaba de decir. Efesios 6:12 lo hemos hablado varias veces porque no tenemos una lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo hemos dicho en varios contextos y en este contexto significa que en este tema de la persecución nuestra lucha no es contra las personas que me están siguiendo, haciendo sentir mal. Esta no es contra las personas que se burlan de mí como que si fueran mis enemigos. No se trata de que el familiar no entiende mi fe, entonces esa es la persona que está en contra mía. No, ese no es mi enemigo final. El compañero de trabajo que me etiqueta de cualquier cosa por ser cristiano y decir no a ciertas cosas, ese no es mi enemigo final. La persona que se opone al evangelio y me dice cosas que me hacen sentir que porque yo siendo un profesional creo en esto y lo otro, ese no es mi enemigo final. Hay una batalla espiritual detrás de la oposición a la verdad. Es lo que tenemos que entender en esta batalla. Las personas están cegadas. Por eso no respondemos a estas entidades con odio. Por eso no respondemos con venganza. Oh, ya regreso. Voy a venir más preparado y vengarme de esta manera y hacerlo sentir que él es un neófito, una persona nueva intelectual, que yo sí sé más que él. No respondemos con insultos. No respondemos tratando de humillar a la gente cuando tenemos la oportunidad. Respondemos ¿cómo entonces? Con la verdad, pero también ¿cómo? Con amor. Respondemos con firmeza, pero también con mansedumbre, con amabilidad. Respondemos como Cristo nos enseñó. Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, todos sabemos, no ocupo repetirlo, que esto no es fácil. Nuestra carne quisiera en todo momento estar a la defensiva. Me dan uno, yo doy otro. Nuestra carne quisiera responder de igual o mejor forma. Mejor entre comillas. Nuestra carne quisiera probar que quede claro quién tiene la razón. Y cuando la gente se pone en esos debates a ridiculizarse entre ellos y la gente se ríe y se insultan, eso no es cristiano. Lo siento de qué lado de la religión estemos, de aquí o de allá. Eso no es nada de Dios. Cristo nos llama a algo más alto. Cristo nos llama entonces a que oremos unos por otros y oremos por las personas que nos persiguen, por estas personas que nos rechazan, por estas personas que no están de acuerdo con nuestra verdad en la que nosotros creemos, en la que es Jesucristo. Nos llama a hablar la verdad sin perder el carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo usa Satanás la persecución? Lo hemos visto de muchas maneras. La usa para crear en tu vida, para sembrar en la vida del ser humano un temor,
Un temor. La usa para hacernos pensar. ¿Pensar qué? Si hablo en Cristo, voy a perder mis amigos. Ya no voy a ser el más cool, ya no voy a ser el más famoso, ya no voy a ser el que empezaba las fiestas, ya no voy a ser el que traía esto, traía lo otro. Yo voy a perder. Nos hace pensar, si obedezco la Biblia, me van a rechazar aquí y allá. Esto no es, mejor me quedo como que así, yo no molesto a nadie mejor. Si digo la verdad, van a pensar mal de mí. Si sigo a Cristo, voy a perder aceptación. Si soy fiel, la vida se me hace más difícil porque ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y sí, muchas veces vas a seguir a Cristo y eso te va a traer dificultades en tu vida. Ya miramos, eso es una bendición de parte de Jesús. Él mismo dijo eso. Jesús nunca prometió que el camino sería completamente cómodo. Recordemos lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Es una garantía. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Entonces la esperanza del creyente es que Cristo ya venció. No es que Él va a vencer, Él ya venció. ¿Pero qué significa eso para mí? Cuando venga la opresión, cuando te vituperen, cuando te hagan sentir mal, cuando venga esa burla, cuando venga ese rechazo, cuando venga la dificultad, estas batallas espirituales de las que estamos hablando, no debemos pensar que Cristo ya nos abandonó. Muchas veces es precisamente ahí, en ese momento, donde tenemos que permanecer más cerca de Dios, no apartarnos de Él, no caer perdiendo la batalla, porque ahora ya no pertenecemos a la mayoría, porque la persecución es una artimaña del enemigo para pagar la fidelidad que tenemos con Cristo. Él quiere que la iglesia, Satanás quiere que la iglesia se conforme con un cristianismo privado, que nadie se dé cuenta porque yo no molesto a nadie, yo no quiero causar divisiones, que va a pensar fulano, fulana, algo decorativo, que se vea bonito, un título, que cada quien tiene sus creencias, ¿verdad? Que se vuelva algo cómodo, silencioso, sin la cruz, porque la cruz es pesada y pesa, bueno, es pesada y duele, quise decir. Y cargar esa cruz no es fácil. No, Cristo no nos llamó a una fe escondida por el temor. Esta persecución te puede traer temor a ti. Él nos llamó a hacer luz. Para hacer luz tienes que estar en las tinieblas para alumbrar. La luz no está llamada o ha sido creada para que se esconda. Tampoco está llamada a presumirse. La luz simplemente alumbra. Sencillo. Donde quiera que esté la luz, alumbra. Así debe ser el creyente, una persona que no sea arrogante, que no sea agresivo, no avergonzado por lo que le dicen, cómo te hacen sentir, no una persona que se esconde cuando viene la opresión, sino que una persona firme, como un soldado firme, una persona humilde como Jesucristo lo era, valiente, que tiene que decir cuando se le dice, tiene que una opinión, está en una mesa platicando, la gente empieza a decir cosas que no, usted puede con toda valentía decir lo que Dios dice. Cuando la gente quiere decir, pues que a mí me enseñaron así, a mí me dijeron así, yo aquí, yo allá, y sea valiente, diga, la palabra de Dios dice tal cosa. Ay, qué aburrido, ya van, es que qué religioso, qué fanático. No, sea valiente. Claro, sea también humilde, pero tenga gracia al hablar. Sea fiel a Cristo. Él quiere que seamos algo diferente. Entonces, cuando la persecución venga, no es que sí va a llegar a todos. Es algo, así como el sufrimiento y las dificultades de la vida llegan para todos, la persecución también llega al creyente. Entonces, cuando venga, nuestra respuesta no es pelear con la gente. No se trata de eso, cuidado. No se trata de que ahora yo dije que hay que ir a batallar con la gente. No, es una guerra espiritual. No es contra gente. Eso es lo que significa, no es contra sangre y carne. O sea, no son personas. Señor, perdónalos porque no saben lo que hace, dijo Jesús. ¿Recuerda? Amar aún a las personas que te oprimen, que se oponen a ti, como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, no es fácil. Debemos hablar la verdad con gracia. Debemos de orar por las personas que nos persiguen. Debemos de orar por esos lugares, por esos países donde son perseguidos, simplemente por obedecer a Cristo. Comienza a obedecer a Cristo.
porque el enemigo quiere que la presión te haga retroceder. ¿Qué vas a hacer? Cristo nos llama a permanecer fieles, no a que retrocedas. Y tengo unas preguntas para ti que estás escuchando o que estás viendo. ¿Dónde estés? Pregúntate sinceramente esto. ¿Has dejado de hablar de Cristo porque tienes miedo a perder aceptación? Ya no quieres que la gente te critique, entonces es mejor decir, no, yo nada más voy ahí, ¿verdad? Yo escucho y yo estoy ahí porque me invitaron y te da vergüenza. ¿Has dejado de hablar de Cristo y lo que Él está haciendo en tu vida por miedo a perder esa aceptación con los demás? ¿Estás confundiendo el amor con el silencio? Es decir, no, es que hay que amar al prójimo y Dios ama y Dios es amor y mejor te callas para no ofender nada, pero con eso no has dejado de hablar la verdad, has dejado de evangelizar. ¿Estás dispuesta a ser vista como una persona rara, religiosa, anticuado, por obedecer a Cristo? Si tú eres cristiano, debes estar dispuesto. No porque lo digas. Tu vida tiene que reflejar que estás dispuesto a ser así. ¿Estás sufriendo por ser fiel o estás sufriendo por ser imprudente? También hay personas que se pasan. Entonces, no todo el que sufre es porque está por Dios sufriendo. Ya hablamos de eso. ¿Cómo es tu vida entonces? Ahora, ¿tu fe depende de que todos te acepten? ¿O de qué depende tu fe? ¿En qué estás? Hoy vimos dos artimañas importantes, la duda y la persecución. La duda busca que desconfiemos del carácter de Dios y la persecución busca que callemos o retrocedamos por miedo al costo de seguir a Cristo. Pero el enemigo también trabaja de formas sutiles, por medio de falsas enseñanzas y de autosuficiencia. Eso es lo que miraremos en el próximo episodio.